Hola, vamos a resolver un ejercicio de sistema de ecuaciones, lo tenemos aquí planteado, con la tesitura de que va a depender del parámetro k. Bien, cuando nos encontremos con un sistema de ecuaciones que dependa de un parámetro, siempre lo primero que tenemos que hacer, lo tenemos aquí marcado, es el determinante de la matriz principal igualarlo a 0. Bien, abrimos una llave y vamos a calcular en primer lugar el determinante. Determinante de la matriz principal, que no es otra cosa que el determinante de la matriz formado por los coeficientes de las variables. Lo que multiplica la x sería la primera columna, 1, 2 y 1, la tenemos aquí. Lo que multiplica la y, 1k y 1, la tenemos aquí. Y la que multiplica la z sería 1, 1 y k. Bien, resolvamos el determinante. ¿Cómo se resolvió un determinante de orden 3? Multiplicamos todos los elementos de la diagonal principal, 1 por k, k cuadrado. Luego, los dos elementos que están debajo de esa diagonal principal con el vértice opuesto. 2 por 1, más 2. Y ahora los dos elementos que están por encima de la diagonal principal con el vértice opuesto. 1 por 1, más 1. Bien. Menos, abrimos un paréntesis porque ese menos va a cambiar y a afectar al signo de todo lo que venga detrás. Hacemos lo mismo que acabamos de hacer, pero con la diagonal secundaria. 1 por 1, k, los dos elementos que están debajo con el vértice opuesto, 1 por 1, más 1, y los dos elementos que están por encima de la diagonal principal con el vértice opuesto, 2 por 1 por k, 2k. Juntamos eliminando los paréntesis y me quedará la expresión k cuadrado. Tenemos aquí k y 2k, que son 3k, que con el signo menos que tenemos delante, menos 3k. 2 más 1, 3, menos 1, 2. Este es el determinante de la matriz principal. Bien, como decíamos, teníamos que el determinante de la matriz principal igualarlo a 0. Pues lo tenemos aquí. El determinante, al igualarlo a 0, es una ecuación de segundo grado, donde la a es 1, la b es menos 3 y la c es 2. Y procedemos a resolver mediante la fórmula de la ecuación de segundo grado, menos b más menos, raíz cuadrada de b cuadrado, menos 4 por a por c, partido de 2 por a, cuya resultados serán k igual 2 y k igual a 1. Estos dos valores de k son los que hacen 0 el determinante de la matriz principal. Bien, una vez hecho eso, lo segundo que vamos a hacer es estudiar los diferentes casos. El primer caso, caso A, es si k vale 2, que es uno de estos valores, el primero. ¿Qué ocurre si k vale 2? Si la k vale 2, esto viene del determinante igualado a 0. Si la k vale 2, implica que el determinante de la matriz principal vale 0. Por la relación que existe entre determinantes y rangos, sabemos que si el determinante de orden 3 es 0, el rango de esa matriz ya no va a ser 3, será menor que 3. Con lo cual eso implica que el rango de m es menor que 3. Ya luego terminamos de discutir si es 2 o si es 1. Bien, ¿cómo resolvemos el sistema? El sistema, dándole el valor a k igual 2, lo vamos a resolver por el método de Gauss. Hacemos un vaciado de mi sistema en esta matriz. Hacemos un vaciado de los coeficientes. La primera fila será 1, 1, 1, 0. 2, para k igual 2 estamos trabajando. 2, 2, 1 y 2. Y la última fila será 1, 1, 2, 2 menos 1 que es 1. Bien, tenemos ya la matriz preparada para resolver el sistema. El sistema de Gauss, dejamos la primera fila igual y lo que vamos a intentar hacer en primer lugar es este elemento que está en el primer lugar, que corresponde a la x de la segunda fila, convertirlo en un 0. Y para ello, juntando la primera y la segunda fila, lo que vamos a hacer es multiplicar la primera por 2, 2 por 1 sería 2, lo tenemos aquí indicado, 2 por fila 1, menos la fila 2. De tal manera que al juntar la primera fila y la segunda fila, haciendo ese movimiento de multiplicar la primera por 2 y restarle la segunda, obtengamos el 0 que estamos buscando. Bien, 2 por 1, 2,
menos 2, 0. Seguimos con las filas. 2 por 1, menos 2, 0. 2 por 1, menos 1, 1. 2 por 0, 0, menos 2, menos 2. Bien, siguiente. Vamos a intentar hacer un 0 en el primer elemento de la tercera fila. ¿Cómo? Fijándonos en la primera y en la tercera fila. Si vemos que la primera y la tercera fila están en los dos lugares un 1, simplemente con restarla vamos a conseguir el 0. Aquí tenemos el movimiento que vamos a hacer, que es fila 1 menos fila 3. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 2, menos 1. 0 menos 1, menos 1. Bien, el objeto de resolver el sistema por el método de Gauss es intentar conseguir un 0 debajo de la diagonal principal y ya lo tenemos, ¿vale? En este caso tenemos que tener mucho cuidado porque este 0 de aquí ha salido de rebote. Entonces, si observamos esta fila y esta fila, tendrían que ser proporcionales o no proporcionales, y eso es lo que tenemos que fijarnos. Si despejáramos aquí la z, esto significa 1z igual a menos 2, y aquí esto significa menos 1z igual a menos 1. El menos y el menos se va, me quedaría z igual a 1. Evidentemente en un sistema la z no puede tomar dos valores distintos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que estas dos filas tendríamos que juntarlas también de tal manera que intentáramos hacer un 0 en este lugar. Y observaríamos, ya lo sabemos desde aquí, que el sistema no tiene solución porque la z no tiene dos valores. Pero en el caso de estudiar los rangos y discutir el sistema hasta el final, nosotros lo que vamos a hacer es a la fila 2' sumarle a la fila 3', es decir, sumar estas dos filas. 0 y 0, 0, 0 y 0, 0, 1 menos 1, 0, menos 2 menos 1, menos 3. De tal manera que a efectos de discutir el sistema, el rango de la matriz principal, que es la de los coeficientes de las variables, observamos que es 2. Recordemos que el rango era el número de filas con al menos un elemento distinto de 0 que tiene la matriz. En esta primera fila hay por lo menos un elemento distinto de 0, en esta segunda fila hay por lo menos un elemento distinto de 0, y en esta tercera fila están todos llenos de 0, con lo cual a efectos de rango esa fila no vale. El rango sería estas dos filas, rango de la matriz principal 2. Sin embargo, el rango de la matriz ampliada es lo mismo, pero incluyendo la cuarta columna, la de los términos independientes. Aquí hay un elemento distinto de 0, con lo cual el rango de la matriz ampliada es una fila, dos filas y tres filas con al menos un elemento distinto de 0. Si el rango de la matriz ampliada es 3 y el rango de la matriz principal es 2, no coincide, el sistema es incompatible y no tiene solución. Ahí se queda. Vamos a estudiar el caso B, que es si la k vale el otro valor. Si la k vale 1, como k igual a 1 sale de aquí, evidentemente eso implica que el determinante de la matriz principal es 0, con lo cual el rango es menor que 3. Sustituimos y resolvemos el sistema por el método de Gauss. Los coeficientes para la primera fila, 1, 1, 1, 0, la tenemos aquí. Si la k vale 1, 2, 1, 1 y 2, lo tenemos aquí. Y en la tercera fila, 1, 1, 1 y 1 menos 1, 0, lo tenemos aquí. Procedemos exactamente igual que antes. Vamos a resolver por el método de Gauss con el objeto de conseguir, debajo de la diagonal principal, que son estos elementos que están aquí, convertirlos en 0. Bien, la primera fila se queda igual. Para hacer un 0 en este elemento que está aquí, lo que vamos a hacer es multiplicar 2 por la primera fila, 2 por 1 que sería 2, y restarle este 2 que está aquí, 2 por la primera fila menos segunda fila. Tenemos aquí lo que vamos a hacer. Con lo cual, 2 menos 2 es 0, 2 por 1 menos 1, 1, 2 por 1 menos 1, 1, 2 por 0 menos 2, menos 2. Bien, ahora vamos a hacer lo mismo para conseguir el 0 que está aquí. Juntando la primera y la tercera fila. Como tengo un 1 aquí y tengo un 1 aquí, lo sencillo, las restamos. Restamos fila 1 menos fila 2. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 0 menos 0, 0. Bien, ya tenemos el triángulo de ceros y podemos discutir los rangos. Rango de la matriz principal, si se dan cuenta, la última fila está entera de 0, con lo cual a efectos de rango no vale.
con lo cual el rango de la matriz principal es 2, y el rango de la matriz ampliada, que es incluyendo los términos independientes, observamos que también está entera llena de ceros, con lo cual a efectos de rango, el rango de la ampliada es 2. Los rangos entre sí son iguales, rango de la M 2, rango de M' 2, con lo cual el sistema es compatible, tiene solución, pero el número de incógnitas era 3. Si el número de incógnitas es superior al rango, decimos que el sistema es indeterminado. Indeterminado quiere decir que tiene infinitas soluciones. Vale, resolvamos este sistema. Volvemos a retomar esta matriz colocando las variables x, y, z y el igual donde corresponde. 1x más 1y más 1z igual 0, tenemos aquí. 1y más 1z igual a menos 2, lo tenemos aquí. Tenemos dos ecuaciones y tenemos tres variables, con lo cual hay que pasar una de las variables al otro lado del igual. En este caso, despejo la y en la segunda ecuación siempre, la y o la z se puede despejar cualquiera de ellas, despejo la y, la z que está sumando pasa restando, menos 2 menos z. Vamos a la primera ecuación, despejo la x, la y y la z pasan al otro lado como menos y menos z, donde está la y sustituyo por el valor que tenemos aquí, y me queda la x en función de la z, en este caso se van las z y solo me queda x igual a 2. Bien, entonces, solución del sistema, si a la variable que nosotros pasamos al otro lado que fue a la z, la llamo un parámetro cualquiera que no sea k, para no liarlo con el ejercicio, si a la z vale p, la y es menos 2 menos p, y la x vale 2. Cualquiera que sea el valor de p, relacionándolo con la geometría, esto es una ecuación de la recta en forma paramétrica. Bien, vamos a estudiar el tercer caso, que es cuando k toma valores distintos de los que me salieron aquí. Es decir, si la k es distinta de 1 y la k es distinta de 2, evidentemente, si son valores distintos a estos, este determinante no vale 0. Con lo cual el determinante de la matriz principal es distinto de 0. Si el determinante de la matriz principal es distinto de 0, recuerden que el determinante de m era de orden 3, entonces el rango de la matriz principal es 3. Si el rango de la matriz principal es 3, el rango de la ampliada es de 3 filas, 4 columnas, como mucho puede tener rango 3, siempre siendo el menor entre filas y columnas. Como la ampliada abarca a la principal y la principal es 3, el rango de la ampliada también es 3. Y el número de incógnitas también es 3. Como los rangos son iguales, el sistema es compatible. Y como encima es igual al número de incógnitas, el sistema es compatible determinado. Tiene una única solución. Bien, para resolver en este caso, para los valores de k distintos a los que anulan el determinante, siempre por el método de Cramer. Es muy sencillo. Para hallar la x, tenemos un cociente donde en el numerador tenemos un determinante, en el cual, en la columna que corresponde a las x, en la columna que corresponde a los valores, a los coeficientes de x, se quita y se coloca el término independiente, 0, 2 y k menos 1. La columna correspondiente a la y se respeta, 1, k y 1, y la de la z también se respeta, 1, 1 y k. Lo tenemos aquí. Y dividido entre el determinante de la matriz principal siempre va a estar este en el denominador. Lo tenemos aquí. Resolvemos el determinante de orden 3, lo tenemos aquí desarrollado, y me queda menos k cuadrado más 1. Si le saco factor común a esa expresión, el menos lo pongo delante, si le quito un menos al menos k cuadrado quedaría k cuadrado, si le quito un menos al más 1 quedaría menos 1. Esta expresión de aquí, recuerden, es suma por diferencia de cuadrado. El menos lo dejamos, k cuadrado menos 1 es lo mismo que k más 1 por k menos 1. En el denominador, desde el principio, lo tengo factorizado. K cuadrado menos 3k más 2 era esta ecuación, la cual resolvimos aquí y me quedaba como soluciones estas que tenemos aquí. Recuerden que para obtener la factorización, el 2 pasa al otro lado restando, k menos 2, el 1 pasa al otro lado restando, k menos 1, con lo cual k menos 2 por k menos 1. Al tener esta expresión, el k menos 1 con el k menos 1 se va y me queda menos k más 1 partido por k menos 1. Ese es el valor de la x que depende de k. Y según el valor que tome k, que sea siempre distinto de estos de aquí, será el valor que tenga la x en el sistema. Para hallar la y, lo mismo. Un cociente donde en el denominador está el determinante de la matriz principal y en el numerador hay un determinante que respeta los coeficientes de las x, 1, 2 y 1.
Como estamos calculando la y, en la columna de las y se colocan los términos independientes, 0, 2 y k-1. Y se respetan los coeficientes que tiene la variable z. Se desarrolla ese determinante de orden 3, se factoriza el denominador, me quedaría 3k menos 3, sacando factor común del 3, 3 por k menos 1, se iría y este con este, y me quedaría esto partido por esto, 3 partido por k menos 2. Para hallar la z vamos a hacer lo mismo, respetamos la columna de las x, respetamos la columna de las y, colocamos en la columna de las z los términos independientes y lo partimos por el determinante de la matriz principal. Al desarrollarlo, vemos que queda k cuadrado menos 3k más 2 en el numerador, que aunque lo tengamos factorizado aquí, es el mismo. Con lo cual, esto entre esto se va y queda como z el valor 1. Y esto es las soluciones del sistema para cualquier valor de k distinto de 2 y de 1. Sean felices.